Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 529, correspondiente al día 19 de agosto de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 3 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de un vecino de Pozo del Tigre, Teófilo, de 41 años, una vecina de El Chorro, Norma, de 57 años, y una vecina de Pirané, Honoria, de 73 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 6.439 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 172 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa un índice de positividad del 2,7% en personas de entre 1 año y 93 años de edad. Estos casos positivos corresponden a Ciudad de Formosa, 62, Ibarreta, 15, Pirané, 13, 9 casos en Herradura y Las Lomitas, 7 casos en Palo Santo y Laguna Yema, Villafañe, 6, 5 casos en Misión Tacagle y Villa 213, Misión Leixí, 4 casos, 3 casos se verificaron en Comandante Fontana, San Martín 2 y 3 Lagunas, 2 casos en El Colorado, El Espinillo, Laguna Blanca, Bartolomé de las Casas, General Güemes, Corralito y Pozo del Tigre. Y un caso en Fortín Lugones, Posta Cambio Salazar, Buenavista, Estanislao del Campo e Ingeniero Juárez. Se verificaron el ingreso de 2 casos positivos desde otras jurisdicciones, ambos casos desde la provincia del Chaco. Uno de ellos decidió retirarse por no aceptar el protocolo provincial para casos positivos. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 294 pacientes recuperados que corresponden a 29 localidades. 4. Los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 61.352. Total de pacientes recuperados, 57.744. Casos activos, 2.411. Fallecimientos por coronavirus, 1.139. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 58. Cantidad de test realizados a la fecha, 999.798, con un índice de positividad acumulada del 6,14%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 832. Ingresos a la provincia, 423 vehículos y 1.073 personas. Control en la vía pública, 7.000
329 personas y 3.530 vehículos. Infracciones: un vehículo y 18 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho, un caso. 6. Con provincianos. En las últimas semanas pudimos avanzar en el reinicio gradual de actividades a partir de los resultados sanitarios que alcanzamos trabajando juntos y juntas. Estas rehabilitaciones incluyeron al transporte terrestre, interurbano e interprovincial de pasajeros, así como los vuelos comerciales. Ratificamos la importancia de que todas las actividades habilitadas se realicen cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos, ya que los mismos son necesarios en la lucha contra el coronavirus. Ejemplo de ello es que desde el 1 de julio hasta la fecha se detectaron 281 casos positivos a coronavirus en personas que ingresaron a la provincia gracias al protocolo y los testeos establecidos para estos casos, aun cuando estas personas acompañaban test negativos traídos desde otras jurisdicciones. Este trabajo de vigilancia epidemiológica es vital para evitar nuevos brotes, especialmente cuando está confirmada la presencia de la variante Delta en varias jurisdicciones del país. Repudiamos la actitud negacionista de sectores políticos que pretenden seguir haciendo proselitismo a costa de la salud pública de la población. Los formoseños y las formoseñas seguiremos siendo responsables para dejar atrás la pandemia y avanzar unidos hacia la vida que todos queremos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 529 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Y es así, juntos y juntas, todos unidos y unidas, estamos logrando bajar la curva de contagios. Sin lugar a dudas, esto requiere compromiso y responsabilidad individual para que de esa manera alcancemos juntos y juntas, todos unidos y unidas, la responsabilidad y el compromiso social y comunitario de seguir cuidando y velando por la salud y la vida. Y esto lo hacemos porque somos familia, una gran familia compuesta por una maravillosa diversidad de culturas y pueblos que habitan este territorio común, esta casa común que es nuestra provincia, multiétnica y pluricultural. Por ello, como somos familias, nos importa mucho el estado de salud de quienes en este momento están cursando activamente la enfermedad. Información esta que nos la brindará nuestro compañero de trabajo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Gracias, doctor. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente nos estamos manteniendo estable en el número de pacientes en terapia intensiva. Estuvimos viendo que estuvo yendo unos descensos en el último tiempo, pero obviamente los números que estamos anunciando también de positivos el día a día también están más o menos estables, rondando alrededor de los 150 a 200 casos por día. Por lo tanto, si nos mantenemos en ese número de casos, obviamente el número de terapia intensiva también se mantendrá relativamente en ese rango.
Hoy hay 75 pacientes, pero no todos, por suerte, están con asistencia respiratoria mecánica. Son 53 de ellos que están con el respirador, que son los casos mucho más críticos y graves. Y bueno, obviamente de ahí puede surgir una mala evolución y el fallecimiento de estos pacientes, que siempre hablamos de alrededor de entre el 50 y el 80% aproximadamente, según la mayoría de las publicaciones, y también en nuestros rangos, aunque estuvieron oscilando en algunas veces entre el 33% en algunos momentos, ¿sí? Entre el 33 hasta 80% aproximadamente. Pero bueno, este es el número que tenemos hoy día, que hay que saber que se ha estabilizado. Obviamente, uno miraría con el aumento en la circulación de las personas, uno pudiese haber esperado mucho más aumento. No ocurrió hasta ahora, por lo menos hasta ahora, hoy día, no hemos visto un aumento significativo, pero sí, obviamente, un estancamiento, porque era lo lógico que no siga, es poco probable que siga bajando rápidamente, ya que se aumentó la circulación. ¿A qué me refiero? Que hay casos positivos todavía. Todavía tenemos más de 50 casos por día en la ciudad, por ejemplo, o más de 100 casos en toda la provincia. Por lo tanto, que hay gente que todavía tiene el virus, que está circulando en la comunidad. Por lo tanto, y al aumentar la circulación de las personas, la movilidad de las personas, hay más posibilidad que obviamente más personas puedan adquirir la infección, principalmente aquellas que no estén vacunadas. Por lo tanto, insistimos, aquellas que no tengan ninguna dosis, vacúnese en la siguiente llamado que se realice, hacer que sea el centro de donde se está vacunando, que será vacunado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hemos señalado en numerosas oportunidades, y lo vamos a seguir haciendo, que dos son los pilares fundamentales de la política sanitaria nacional y provincial para cuidarnos entre todos y todas. Por un lado tenemos las medidas sanitarias y protocolos dispuestos para el cuidado de la salud y que están realizados y confeccionados para que la salud y la vida de todos esté cuidada y no para perjudicar a nadie. Y por el otro lado, la más formidable campaña de vacunación de la que tenga memoria la historia nacional y provincial, que también requiere un gran compromiso de cada uno de nosotros y nosotras para ser protagonistas, tanto en la aplicación de la vacuna y todo lo que ello conlleva, como también poniendo el brazo para recibir la dosis correspondientes. Es importante entonces conocer el desarrollo de la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Información esta que nos la brindará nuestro compañero de trabajo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños, compartiendo otro día más esta información que nos ayuda a saber dónde estamos, en qué situación estamos, cómo va transcurriendo esta pandemia, cuáles son los casos, las variantes y por sobre todo cuáles son las medidas de defensa que estamos teniendo hoy ante esta guerra contra este enemigo invisible que tanto daño está produciendo. Hay algo que también quería compartir a raíz de una información que salió publicada en un diario español, El País, donde informa hace unos meses ya hablaba de que la polarización se revela como un factor de riesgo en la pandemia. Esto ya lo habían visto en algunos estudios científicos comparando distintas regiones de acuerdo al consenso, en las prioridades que tenían los distintos gobiernos al cuidado de la salud y la vida. Había pasado en Estados Unidos y después se vio que esto mismo estaba pasando en Europa. Esto ya fue con la primera oleada, justamente, que se dio en 153 regiones en 19 naciones europeas. Y este informe justamente llamaba la atención de que el cumplimiento de las restricciones para frenar contagios está íntimamente ligado al voto de los ciudadanos. El partidismo influye más en el comportamiento que la gravedad de los contagios en el entorno. Y saca y muestra este ejemplo de lo que estaba ocurriendo en un lugar, por ejemplo, donde había
no había polarización, había un exceso de muerte únicamente del 2,7%, comparada con otras regiones donde el nivel máximo era de un 14,4%, o sea, era 5 veces mayor el aumento de muertes en estas regiones donde había estas cuestiones de polarización política. Cualquier semejanza con la realidad que tenemos aquí en Formosa pareciera que estamos viviendo lo mismo. Y lo que nos ha pasado este año, justamente, donde el consenso y por sobre todo siempre ha sido de parte del gobierno priorizar la salud y la vida y todas las acciones, algunas incómodas, sí, pero protegían la vida de todos los ciudadanos. Hoy día lamentamos la cantidad de fallecidos y todavía se siguen cuestionando estas medidas que han resultado ser las más exitosas para poder frenar esta pandemia. Entonces, el acuerdo tiene que ser de todos, por sobre todo la salud y la vida. Creo que tendríamos que haber aprendido mucho más de todo esto, sin embargo se siguen planteando estas discusiones, igual que lo de la vacunación. Por eso, este informe actualizado del día de hoy, la cantidad de vacunas que está aplicando la República Argentina ya llega a 37.781.963 dosis, de las cuales 26.929.739 corresponden a la primera dosis y 10.852.224 la segunda dosis. Y en esta se está avanzando rápidamente. Hay un gráfico que muestra también de hace un par de días. Bueno, esto para ejemplificar, y lo digo siempre también para que a veces la comunicación resulta a veces más impactante cuando uno ve este tipo de gráficos. Cuando un ejemplo que salió publicado en un tuit donde muestra a una persona que está totalmente dañada por los virus, digamos así, o en este caso por las flechas, y comparando a una persona que tiene una armadura con una primera dosis y que está demostrado que un 70% se logra de inmunización con la primera dosis, y cuestionando inclusive de que esta medida no fue exitosa, y nosotros lo estamos experimentando con la primera dosis que se ha alcanzado en Clorinda y estamos alcanzando aquí en Formosa la cantidad de casos que se están disminuyendo. O sea que esto es una prueba evidente de que realmente la primera dosis es efectiva. Esperamos la segunda dosis ansiosamente, sí, que lleguen en cantidad suficiente para poder lograr una mayor cobertura. Pero entonces los resultados son evidentes, y aquí es un ejemplo también de un artículo que sale publicado comparando el día 16 de hace 3 días, comparando las distintas provincias, el alcance de vacunación que se está teniendo con respecto a todos los grupos de edad, y realmente nosotros estamos en un segundo o tercer lugar comparado al resto de las provincias, con un 78%, Santiago del Estero está con un 81%, La Rioja con un 82%, y nosotros estamos alcanzando prácticamente el 80% por encima de la media de todas las provincias. Y esta estrategia realmente se está llevando a cabo gracias al esfuerzo que están teniendo el personal de salud, junto con los distintos ministerios que se están trabajando en distintas localidades, con las municipalidades, y es lo que tenemos que seguir haciendo hasta ahora. 5 lecciones más, y esto también una invitación para el que quiera informarnos, comentarnos a través de los medios de comunicación cuáles son las lecciones que seguimos aprendiendo de la pandemia. Este es un artículo también que salió recientemente, donde hablaba de 5 lecciones más. Una que es el mundo es global, esto ya sabemos, estamos todos en el mismo barco, y que China no queda tan lejos. Realmente muchos pensaban que China queda muy lejos. No, la pandemia nos ha demostrado que todo está cerca, y esto también es consecuencia de este mundo que vivimos y la transmisión que se está dando. Justamente ahora se reportó, decíamos el día de ayer, 5 casos de la variante Delta que no tienen contactos en la ciudad de Buenos Aires, y se están estudiando 5 casos más. Esto de los pocos casos que se han analizado, así que la preocupación realmente es importante. Por otro lado, la preparación de cada día, la preparación mental, y eso decía Cervantes, la preparación ya, cuando uno se prepara, tiene la mitad de la guerra ganada. Entonces, en la preparación personal y en la preparación que ha tenido también durante este tiempo el sistema de salud, nos ha permitido enfrentar esta oleada importante de casos con las consecuencias menos lamentables. Por otro lado, también en la pandemia mencionaba que el hecho de estar más tiempo en la casa, que muchas veces uno se queja que no tiene tiempo para compartir con la familia, obligatoriamente ahora uno lo tenía que hacer al mantenerse más tiempo en la casa, y eso también
ayudó en muchos aspectos de la vida familiar. El cuarto punto es darnos cuenta que vivimos en una sociedad, y esto realmente es cierto cuando decimos que una persona no se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Entonces también nos damos cuenta que somos parte de un todo. Y por último, estos cambios que nos ha traído la pandemia, lógicamente que sobrevive la persona que está preparada, que está consciente de esta situación y que se adapta a los cambios que nos obliga esta pandemia. Y eso es lo que también hemos aprendido, a que constantemente tenemos que estar adaptándonos a las circunstancias y a las situaciones epidemiológicas que nos toca vivir. Por último, para compartir, realmente alguien me decía por ahí que era un poco el poeta del grupo, y es cierto, porque por ahí traigo algunas reflexiones que salen de algunas publicaciones, y en este caso me gustó para poder compartir con ustedes este verso, que también se pensó que estaba redactado en 1880 y salió por muchas redes en Estados Unidos de que estaba actualizada a una escritora en 1880, sin embargo después se desmintió y realmente Kitty Omiara, que es una maestra estadounidense, había escrito esto en estos tiempos de pandemia. Así que lo leo en voz alta para que lo compartamos en tiempos de pandemia, y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó, y descansó y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente, y la gente se curó, y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar, y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente tal y como ellos fueron curados. Gracias. Muchas gracias, doctor Romero Bruno. Recordábamos que antes le tiraban poemas debajo de la puerta. Es verdad, le tiraban poemas debajo de la puerta, ya no lo hacen más. Vamos con las preguntas que los señores y las señoras periodistas nos las han formulado. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Luis Rodríguez, Canal 3, Formosa. ¿Cuándo se retoman las jornadas masivas de vacunación en la provincia? ¿Se incluirá nuevamente a los jóvenes adolescentes con factores de riesgo? Doctor Vivolini. Justamente se está evaluando ahora, en el transcurso de hoy, en estos días, los nuevos cronogramas para recomenzar, digamos, en virtud de que se está esperando que lleguen más dosis en estos días. Apenas se tenga qué dosis se van a llegar, cuántos, si es Sinopharm o es la AstraZeneca o la Sputnik, cuál de ellas se está recibiendo. Apenas se tenga ese mejor dato, porque se están haciendo las conexiones con Nación, que tienen que notificar en estos días, así que cuando se tenga eso se va obviamente a reiniciar. La idea es, por supuesto, a vacunar a la mayor cantidad de personas posibles y la segunda dosis completarla. Es nuestra ansiedad realmente llegar a cumplir el mayor cantidad de personas posible, así que apenas se pueda lo comenzaremos a hacer. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Alfredo Escajadilla, Las Lomitas. ¿Qué recomendaciones pueden hacer desde el punto de vista médico respecto de los efectos que provocan los múltiples incendios de pastizales y campos que se están produciendo, además de que generan otros tipos de daños como ambientales y materiales? Queremos pedirles, antes que uno de nuestros compañeros pasen a explicar esta situación, es de que, por favor, en este momento en el que naturalmente la vegetación está seca, después de las heladas propias de la época, tengamos mucho cuidado. En el día de ayer, un tremendo incendio intencional, porque este tipo de incendios son intencionales en las zonas de las Lomitas. Se produjeron muchísimos daños en las redes
de energía eléctrica, daños en transformadores. Y la verdad es que no entendemos que pueda haber personas tan irresponsables en llevar adelante este tipo de prácticas, porque no dan ningún tipo de beneficio en esta situación. Al contrario, están dañando nuestra infraestructura, afectando a muchísimas familias. De hecho, quienes habitan la ciudad de Formosa en este momento se encuentran en un ámbito ahumado. Es impresionante la cantidad de humo que hay en toda la ciudad. Tengamos cuidado con nuestra naturaleza. ¿Quién va? ¿Doctor Bruno? Sí, es agregar algo más a lo que lamentablemente estamos viviendo. Es cierto, el humo, la quema de pastizales, la sequía, el calor, hace que lógicamente esta sea una complicación que puede afectar las vías respiratorias también. O sea, esto también ingresa por la nariz, ingresa por la boca, y en muchas personas que son quizás más alérgicas, más susceptibles, le puede producir un cuadro de reacción con tos o incluso hasta una dificultad respiratoria. Así que bueno, los barbijos siguen siendo útiles inclusive para esta situación. Siguiente pregunta. Esta es la última. ¿Tiene algo más? Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Alicia Lucena, la informativa. En el día de ayer, el precandidato suplente de Estamos con Vos, Max Talavera, fue detenido en Laguna Blanca por un pedido por exhorto del juzgado en lo penal de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Ahora bien, en las redes sociales, después de lo sucedido, salieron candidatos a acusar al gobierno de Formosa por hacer campaña sucia, refiriéndose a que esa detención es obra de Gildo Insfrán porque tiene miedo. ¿A qué le teme el gobierno de Formosa? Insistimos una vez más, esta es una mesa de información de la situación del coronavirus en la provincia de Formosa. Debemos recordar también entonces que en ese marco la situación de la campaña electoral influye obviamente en toda esta cuestión. Entonces advertimos la desesperación de algunos candidatos que no están teniendo la respuesta popular esperada. Una cosa son las expectativas que uno tiene y se hace por la cantidad de me gustas que puede tener en alguna publicación, y por el otro lado es la realidad del trabajo que se tiene que hacer en terreno. Cuando uno pisa el terreno y está cara a cara con los ciudadanos y las ciudadanas, cuya voluntad se expresa a través del voto y se encuentran en una situación distinta, diferente, y se dan un golpazo de realidad con un baño de agua helada que te da mucho frío. Le pasó a uno y le pasa a otra. Entonces cualquier situación tratan de llevarla a su ámbito electoral. Verdaderamente lo que haya hecho o no este señor que usted hace mención en la provincia de Santa Fe, pero que evidentemente tiene afectaciones a muchos ciudadanos en distintos lugares del país, es un problema meramente judicial, delictual de la persona. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esa cuestión? ¿Qué tiene que ver Gildo Insfrán cuando tiene la responsabilidad de conducir los destinos de esta provincia? Desconocemos quién pudo haber dicho eso respecto de que tiene miedo. Lo dijimos muchas veces, los formoseños no le tenemos miedo ni a la pora, así que no es una cuestión que haya sido impulsada por ninguna fuerza oficialista. La verdad es que demasiado poco es esto para preocuparse. No es eso. Estamos muy ocupados trabajando en combatir al coronavirus,
pero además trabajando para continuar adelante. Tarde o temprano vamos a superar juntos esta situación de coronavirus. Algunos quedan enganchados en esta y quedan pedaleando en esa realidad que en algún momento los dejó plasmados en su mentalidad, y su mente sigue funcionando en clave pandémica. Pero nosotros tenemos que mirar un poco más allá. Lo que hizo el gobernador Infran con los intendentes de firmar el plan de 100 obras para la provincia de Formosa, con los 37 municipios y comisiones de fomento, y que se sumaron también comisiones vecinales, no tiene precedente. Una inversión total de 25.000 millones de pesos en esas obras que se firmaron allí, sumada a las 35.000 millones de obras en ejecución que tenemos en este momento en toda la provincia. Son 60.000 millones de pesos invertidos, que se están invirtiendo y que se van a continuar invirtiendo en los próximos meses en la provincia de Formosa, para poner esto ya de cara a la superación de la pandemia. Nosotros estamos jugando ya allá y otros quedan anclados en el pasado. Y como no tienen otra manera de actuar, siguen allí y allí quedarán. En cambio, nosotros tenemos que plantearnos de dónde venimos, cuál es nuestra realidad, y desde ahí mirar hacia el futuro, trabajar para que ese futuro sea cada vez más inclusivo para todos y todas. Entonces va a haber gente que va a estar planteando, como qué sé yo, como el diputado que, por ejemplo, en un medio de comunicación sale a criticar de que este papá se haya quebrado ayer cuando leyó la muerte de una criatura de 1 año y 4 meses. Y mire, señor diputado, yo no tengo vergüenza de haberme quebrado al leer un fallecimiento de una criatura de 4 meses. No me da vergüenza. Mis lágrimas no me dieron vergüenza, de ninguna manera. Lo que sí me daría vergüenza es quedarme con tierras de pequeños productores, no devolvérselas. Sí me daría vergüenza haber subido un avión, siendo positivo, poniendo en riesgo a todo el pasaje. Sí me daría muchísima vergüenza haber sido ministro del peor gobierno de la historia argentina, que endeudó pornográficamente a generaciones de argentinos. Eso sí me daría vergüenza. Pero mis lágrimas de ayer no me dieron vergüenza. No sé usted, su problema. Porque además, ¿sabe qué? Eso de lo que nos está acusando a nosotros, que teníamos que haber cuidado de la frontera, también se equivoca. Porque obviamente usted tampoco lee, a pesar de haber sido funcionario del macrismo, de que eso es responsabilidad del gobierno federal. Pero bueno, de cara a futuro vamos a ir contestando entonces las preguntas que muchos comprovincianos y comprovincianas nos formulan en las distintas plataformas de comunicación. Doctor Vivolini, tenemos nuestra cuota diaria de preguntas de cuándo se vacunará la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a las personas con comorbilidad. Sí, como recién hice mención, se está analizando justamente hoy, en estos días, a ver cuándo termina de llegar las dosis necesarias para poder organizar y coordinar el llamado para la vacuna. Jorge Lescano pregunta, mi hija está inscripta para la vacuna, ella es de alto riesgo, ya fue aprobada la inscripción, pero no le dieron aún la fecha de vacunación. Y en realidad se anunció las fechas para este grupo de 12 a 17 años con factor de riesgo que fueron aprobados, se había anunciado, no recuerdo la fecha cuando fueron aplicándose y se fueron llamando en base de una oportunidad.
Seguramente si quedó pendiente o no se pudo ir ese día, cuando se vuelva a hacer un llamado nuevamente para ese grupo de personas hay que estar atento para poder vacunarse. Así es, Jorge no va a quedar sin su dosis, seguramente en breve tendremos novedades al respecto. Juan Marcelo Zavala, es muy interesante la pregunta que nos realiza Juan Marcelo Zavala porque desde las usinas de desinformación de los medios partidarios están viniendo con esta idea hace varios días atrás, insidiosa por cierto. Juan Marcelo dice lo siguiente: ¿podrían explicar a qué se debe que tengamos el peor índice de mortalidad del NEA? ¿Se saturó el sistema la vez pasada? Gracias. Para poder compararnos hay que tener la definición, digamos, que incluir en el grupo para poder definir si lo asumís o no por mortalidad a determinada patología. En este caso, en particular, hay algunas provincias que al día 10, por ejemplo, se le da de alta al paciente, como también nosotros hacemos el alta a los 10 días, o pacientes internados que inclusive a los 21 días tenga o no tenga estudio PCR, también se le da el alta epidemiológica, ¿sí? Se le da el alta de su cuadro, porque desde el punto de vista epidemiológico no transmite mala infección, sea día 10 para los pacientes asintomáticos leves o moderados y día 21 para los pacientes más graves. Todo después es un número estadístico nada más. Después, a partir de ahí, día 11, día 12, 13, 14 para leve o más de 21 días para los demás pacientes, si fallecen, no los incluyen ya como COVID. Nosotros los asumimos porque son post-COVID, o sea, si un paciente que se internó por un cuadro de COVID y requirió y se quedó internado 30 días, 40 días, aquello que le llevó a su internación fue el COVID. Terminó falleciendo por algo que lo llevó ahí. Obviamente, si fue por una complicación distinta, que fue los post-COVID, las secuelas del COVID, sigue siendo al fin y al cabo la causa del COVID, que es lo que lo llevó a su internación. Por lo tanto, nosotros estamos incluyendo en ese grupo de diagnósticos los pacientes que en los post-COVID, con diagnóstico de COVID y después por su patología de base más las complicaciones que dejó el COVID, obviamente nosotros los incluimos. Y las otras provincias o algunas no la incluyen, por lo tanto incluyen menos óbitos en el número cuando se va avisando. Por lo tanto es difícil, por lo tanto, comparar números cuando las definiciones son diferentes. Ese es un dato. El otro dato donde sí va a salir más que tasa de letalidad, que probablemente hizo referencia, o tasa de mortalidad, lo que va a importar al fin y al cabo va a ser el exceso de mortalidad. Ese va a ser el dato real de cuántas personas fallecieron en un periodo determinado. El exceso de mortalidad es un número de fallecidos que supera el promedio habitual, o sea, cuántos fallecen anualmente y todo lo que está por arriba de ese número es exceso de mortalidad. Y ahí uno va a saber realmente cuánta gente falleció directa o indirectamente por el coronavirus, ¿sí? Un ejemplo, Córdoba hizo un estudio, lo publicó inclusive, que este primer semestre de este año tuvo más de 6.000 muertes arriba, como exceso de muerte, arriba del promedio habitual. O sea, de los años previos murieron menos personas que este año. Este año murieron más de 6.000 personas por arriba de ese número de exceso de muerte. Y de ese exceso ellos ven cuántos notificaron por fallecido por COVID. Notificaron un poco más de 3.000 casos. Por lo tanto, les queda otros 3.000 casos sin poder justificar, sin saber por qué murieron 3.000 personas más de lo habitual, ya que 3.000 eran justificadas por el COVID. Y entre esos, obviamente, están los post-COVID, que ya no se notifican por fallecido por COVID, se lo notifican por otras causas, ¿sí? O porque no pudo tener su atención correspondiente, por la sobresaturación del sistema, pudiese ser, por ejemplo. Bueno, en nuestro caso, nosotros no tuvimos exceso de muerte no justificada. Todas las causas que pudimos justificar fueron relacionadas por COVID. Por lo tanto, no hubo un exceso de fallecidos sin justificar.
todos los fallecidos que hemos tenido se puede justificar claramente. Por lo tanto, ¿a qué quiere llegar tantas vueltas que di? Cuando uno no puede justificar los fallecidos es porque no hay una buena atención del paciente, o sea, debería sobresaturarse el sistema, al sobresaturarse no puede ser atendido por otra causa y puede morir por esa falta de atención. Y nosotros tenemos la estadística de donde todas las causas o todos los fallecidos están bien explicados y no se debe a ninguna sobresaturación del sistema. Doctor Romero Bruno. Justamente esta situación puso a prueba el sistema de salud de la provincia y fundamentalmente el público. Es un sistema de salud que se viene desarrollando durante mucho tiempo, con infraestructura, con hospitales nuevos, con equipamiento. Debe ser una de las únicas provincias que tiene un hospital monovalente, como el Hospital Institutal de Vista, totalmente equipado y dio respuesta en el momento más crítico, que fue en los meses de mayo y julio. Así también se habilitaron otros lugares dentro de los hospitales de alta complejidad, el Hospital Institutal número 8, el Hospital Central, el Hospital La Madre y el Niño, los hospitales de Clorinda, Las Lomitas, o sea, en todos los lugares se dio respuesta y esto quedó evidenciado de que realmente tuvimos en poco tiempo la cantidad de casos que muchas otras provincias lo tuvieron en varios meses. Sin embargo, el sistema de salud no dejó afuera a nadie. El sistema de salud público no dejó afuera a nadie, fundamentalmente fueron todos atendidos con el equipamiento, la tecnología y el esfuerzo que ha puesto el personal de salud en cada uno de estos lugares de atención. Así que valga también un reconocimiento para todos los que trabajaron durante y siguen trabajando durante este momento tan crítico que nos toca vivir. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos y a todas quienes se han puesto en contacto con nosotros. Las preguntas que nos han formulado estaban orientadas más o menos en lo que fuimos contestando. Respecto de aquellos que nos consultan del inicio de la presencialidad en otros lugares de la provincia, a donde todavía no hemos iniciado, en breve, en pronto tiempo, tendremos novedades. Al respecto están trabajando justamente nuestras áreas de salud y de educación, contemplando esta realidad epidemiológica para que nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes y jóvenes vayan de manera segura a sus clases. Lo que menos queremos hacer es poner en riesgo a lo más valioso que tenemos en la vida, que son nuestros hijos e hijas. Agradecemos la presencia de todos y todas. Los esperamos mañana en una nueva conferencia de prensa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.